Por eso la ley de social dice que tenemos que oír Luis, hasta que las personas que mañana no se van a tiene que entregar un poquito de junio, no se va a estar en la me queda como soy. Para la primera vez que no pues llega pues no sé. Bueno, pero no tenemos el alma y va a ser una reunión así, de decir. Ya está, es como. Como caí. Me dijo, no, mucho dinero. No, ya. Yo tengo 7 días, pero bueno, eso no va a verificar. No, es un divulgador. Bien, entonces, la última vez que damos en todo lo relacionado con la transmisión de datos, realmente ver cómo podemos transmitirlos para poder negociar y poder visualizar adecuadamente la comunicación que exista. Recuerden que dejamos en claro el concepto de que tendríamos comunicación y tendríamos conexión. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, la línea se trata de poder visualizar adecuadamente cómo transmitimos, bajo qué perfil y qué características tenemos. Dos bonitas para que vayamos analizando tenemos que hacer una práctica de redes de ponchado y visualizar de cableado de fibra óptica en coaxial y en partes A. Para conocer y aplicar las normas que utilizan en la
comunicación de redes en el tiraje de cableado. Sin importar el tipo de cable, pues tenemos que aprender a ponchar en cualquiera de los básicos. Entonces, yo creería que para día lunes, el día martes, ya se llama muy apretado, el día martes, traigamos, cada uno va a traer 2 pasaportes con unos 8 RJ, ¿listo? Ahí vamos a hacer una recta, ahí va. 12 pedazos de cable, de 1 metro cada uno. Dos metros de cable. Ya más fácil por cada uno de 1 metro. Tanto, y traemos uno de cable coaxial y alguien que se encargue de comprar un pedazo de fibra óptica. O que si alguien tiene un pedazo de fibra óptica que es más caro. Entonces, para el medio. El martes 10 deben traer sus herramientas de trabajo para que hagamos una práctica de manera individual. Cada uno consigue su ponchadora para que podamos ponchar adecuadamente de manera individual. Cada uno tiene que aprender a hacerlo, mostrar que tiene conectividad y traer un probador. El probador de parado vale como 3.000 pesos. Y la ponchadora vale como 6.500. Y el pedacito de cable, los 2 pastor valen 1.500 cada pedacito. Y el RJ vale a 300 pesos cada RJ. Y la camusita vale 100 pesos. Por favor. Claro, yo les cuento acá para que efectivamente ustedes hagan esos requerimientos. Imagino que ustedes se organizan y de pronto alguien dice, bueno, yo compro, ¿son cuántos? Perdón, ahí como 35 personitas. 35 personitas comprarían 50 metros años. Con 100 metros de alcanza, se les sale mucho más barato. Alguien que se encargue de comprar eso. Puede hacer aquí la 67,3, o puede ser aquí la 19, o puede ser en unidad. Richard. Entonces, cada uno que tenga su ponchadora, hay que tener, por favor, porque cada uno que tenga su ponchador, por favor. Porque mientras que uno va practicando, hay que saber cortar bien, hay que traer un pelacable, este pelacable se puede traer en grupo, puede ser una ponchadora para 2 por máximo, porque cada vez que uno preferiría hacerlo adecuadamente, porque hay que esperar compañeros. Venga, compañero, ya lo voy a parar. Entonces, además les va a servir para su vida profesional. La pueden dejar de por vida, no se pierde. Una ponchadora, que cada uno tenga ponchadoras. Una valletilla, que cada uno tenga una valletilla. Que cada uno tenga un pelacable. Que cada uno tenga 2 pedazos de cable que se llaman 2 pascoros. ¿Ok? De RJ45 y un pedacito de 1 metro también de coaxial. Ya. Está activo en el sur. De coaxial. El pelacable, la ponchadora, los 2 RJ diámetro, los 2 pastor y el pedacito de coaxial, de 1 metro. Los conectores de coaxial también hay que traerlo, ¿no? El conector de T, el conector estándar. Y los RJ son los conectores para poder ponchar el cablecito. Y la capuchita es muy importante, el protector. Para que efectivamente le garantice la ponchada y que la calidad del producto. El probador que pueden comprar de pronto, no sé, también es muy barato, de todas formas, vale 3.000 pesos. Pues le va a servir para el resto de su vida, para probar en su oficina, en la casa, etcétera, etcétera.
o un trabajito por ahí que le salga, pues obviamente le va a servir para verificar si tu trabajo le quedó adecuadamente. Tener otras herramientas en su bolsillo, pues es muy importante. Entonces, tomen nota, por favor, el pelacable, la ponchadora, los J 45 que comprarán creerían que por ahí. Pues aquí de que les quede mal ponchado, cada ponchadita, pues, automáticamente ese corrito no sirve. Entonces hay que botarlo. Entonces hay que, yo creo que ya son dos cables, por tanto, yo creo que con 10 RJ 45 y consigan es suficiente. Si consiguen 10 RJ, pues traen 10 capuchitas. Si consiguen 12, pues 12 capuchitas. Protectores se llaman. Y los tres cables, los dos pastor, porque hay que probar que tengamos, haremos una prueba de una norma A y norma B, que luego les enseñaré, para que las dos puntas tengan la misma norma. No podemos dejar una punta con una norma y una punta con otra norma, porque no serviría para hacer la conexión. Y obviamente el coaxial, pues igual. Inclusive podemos probar en algún computador de acá que al conectarlo aquí de la red que no llega, conectarlo para el computador que funcione. Pero igual como se prueba con el probador. El probador nos verificará hilo a hilo. ¿Listo? Y el primero de datos no tengo también para conectar. Vale, para que se la ponchadora, los cables igual que se debe bueno, ese era una publicidad. La segunda es que por favor yo les voy a dar un tallercito de pronto, tal vez el lunes o el miércoles, porque el martes va a ser la práctica, sobre página dice, por eso, para que aprendan a manejarlo adecuadamente. Pero es la parte básica porque pues las unidades ya manejaban el paquete extra. ¿Sí? De pronto los del sistema se llaman el ¿no? Entonces, daremos una explicación del uso de Patrick y para qué más sirve. Pero sin embargo, es importante que por favor se vayan metiendo y vayan mirando cómo se utiliza. O si tienen ahí con el compañero del sistema, se van compartiendo el conocimiento. Para que les quede más fácil preguntar. ¿Qué quiz? Bueno. Entonces, dentro del proceso de transmisión, efectivamente encontramos diferentes métodos de transmisión de datos y los diferentes dispositivos de transmisión. Dentro de ellos, pues obviamente encontraremos la parte móvil, la computadora, la antena receptora y la red de telefonía conmutada. Estos elementos son los que facilitan precisamente esa distribución de la data, de la señal. Técnicamente aquí no transmitimos datos, sino pues la señal que estaremos cometiendo a razón del procesador que tengamos y de los diferentes puertos de conexión que tengamos en cada dispositivo de la transmisión de la señal de datos. Eso permitirá efectivamente una conexión de un punto de origen a un punto de destino, de un source a un target. En ese orden de ideas, efectivamente, la data permite viajar de manera digital. Recuerden que tenemos dos tipos de ondas de transmisión, análoga y digital. La análoga, ¿para qué me sirve, compañero? ¿No? ¿Para qué me sirve la señal análoga? ¿Qué puedo transmitir con la señal análoga? Información. Negativo el signo. Recuerden que la análoga se puede transmitir únicamente voltaje y amperaje. ¿Sí? O sea, es lo que permite traer la corriente alterna o directa. Y la señal digital, que es la que está compuesta entre un 0 y un 1, que dice la representación, para transmitir datos de paquetes de 8 en 8. ¿Y por qué de 8 en 8, compañero? Eso lo digo. Pero llevar a la deriva, compañero. Ya tengo un estado para que se... Sí, pero no me acuerdo de eso. Está calmado, ¿qué pasó? ¿Por qué transmitimos de 8 en 8?
Por los bits. Porque efectivamente un byte contiene 8 bits y es una medida de información estándar medible. Cuando hablamos medible es porque efectivamente podemos cuantificarla y cualificarla. Significa que un byte me representa algo. Un punto, una letra, una coma, un espacio en blanco, ese es un carácter. Y como yo puedo identificar un carácter, entonces me representa algo. En cambio, pregunto, compañero, ¿qué me representa un bit? ¿Un qué? ¿Un bit qué me representa? Un bit. No, no, no. El byte. Olvide. Recuerden que el bit, ¿cierto? Que es la mínima unidad de información, no me representa nada. ¿Sí? Establece un estado manda una representación de 0 o 1. Establece un estado de 0 o 1. Al reunir 8 bits, automáticamente obtengo un byte. ¿Correcto? 8 bits me representan un byte. Por eso un byte me representa un carácter, un punto, una coma, un espacio en blanco, algo. Este estado simplemente se encuentra de la composición de la señal. Entonces, cuando yo transmito la letra A, recuerden que yo coloqué aquí el ejemplo, arrancamos en 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el A en estado de C, de 1, 0, perdón. Sí, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ese es el famoso, la famosa señal. Y así es como se transmite del teclado al procesador, del teclado a cualquier dispositivo, del mouse, del escáner, bien sea digital o un teclado táctil, lo que sea. Entonces, este es el impulso que se envía desde un dispositivo a un puerto específico como el que tenemos nosotros, ¿no? Los puertos de PS2 o USB o HMI o etcétera, etcétera. Esta señal es recibida y representa el carácter o el pulso de la señal. Igual que ocurre cuando se traían los teléfonos esos de rueda, que trabajaban por impulsos, ¿correcto? Entonces, por eso efectivamente con el tiempo aprendimos a mirar cuántos impulsos tocaba y sonaba, y sonaba el telefonito eso. Ahora se transmite como un impulso digital, ¿no? Que obviamente para una persona que se dedique a la recepción, a la canalización, al robo de señales, pues obviamente tendrá que tener un convertidor de ese tipo de señal para saber qué es lo que está transmitiendo. Pero claro, así como lo hacemos en el teclado tan rápido, pues obviamente un convertidor de señales, que son los que efectivamente tenemos acá, para poder transmitir del teléfono, del computador, de la antena receptora o la telecomunicación, efectivamente permiten hacer el transporte. Entonces, claro, cuando llegue la computación cuántica, como todos sabemos, aquí en este momento me representa un estado negativo o un estado positivo, ¿cierto? Un estado no me representa nada. Cuando llegue la cuántica, efectivamente, seguramente que tendríamos los mismos estados alterados, a positivo y negativo, pero modificables en el tiempo. En la computación, esa que tenemos nosotros, que es la computación básica, podemos identificar el estado de ese elemento. Si lo enviamos en 0, de salida, tendríamos un resultado 0. Si enviamos 1, tendremos una llegada de 1, lo que no va a pasar en la cuántica. Por eso tendremos una velocidad superior, porque efectivamente, sin importar qué tipo de datos, sin importar qué tipo de estado se encuentre, ese mismo dato que estemos enviando al otro lado me representará el mismo valor. O sea, esta A que puede partir en esta configuración, al llegar puede estar convertida en 0, 0, 0, 1, 1, 1, pero que me representa el mismo valor. Por eso
la computación cuántica viene con varias características en capacidad, en velocidad, en procesamiento, ¿cierto? En recepción y demás. Y una de las ventajas de la cuántica es que este valor que estamos emitiendo acá, técnicamente en la cuántica no existe sino un valor con dos estados. Entonces puede ser el cero, que en su transporte, en su envío, en su desplazamiento, se puede convertir en uno, pero siendo el mismo estado cero, que lo representa. Por eso, para que evidentemente tan sensible es el estado del cambio de conmutación del elemento, que el bit, digámoslo así, bueno, ahí sería el quantum, con solo mirarlo, cambia de estado. Solo con mirar. Por eso los procesadores que están surgiendo o que se han venido probando tanto en Alemania, en China, en Suiza y en Estados Unidos, que son los que ya tienen quantum, procesadores quantum, pues efectivamente lo están haciendo bajo ambientes y entornos cerrados, sellados al 100% y a temperaturas de más menos de 32 grados Fahrenheit, porque la sola temperatura hace que este estado cambie de valor. Esta conmutación en la cuántica pues va a revolucionar el mundo totalmente, ya como ustedes lo habrán por ahí leído o ya lo saben. De velocidades de, por lo menos, una prueba de software, de desarrollo de software que hagamos en esta máquina básica o en un teléfono smart de los que tenemos hoy en día, le ponemos como un parcial para el IFEX, le ponemos a un estudiante, a todos de la universidad. Cuando llegue la cuántica, ese mismo examen, al ponérselo a la cuántica lo va a resolver. Si este computador hoy en día lo resuelve en 7 años promedio, el quantum, la computación cuántica, lo va a resolver en promedio de 7 horas a 8 horas. Pasamos de miles de horas a 7 o tal vez 5 horas. Por eso se va a romper toda la seguridad, toda la capacidad de procesamiento y toda la capacidad de almacenamiento. Si en este momento estamos tratando de guardar 100, 300 gigas, pues eso va a ser una imbecilidad con lo respecto a la cuántica. La capacidad en que efectivamente, ¿cómo logra uno hackear una máquina? A punta de pura velocidad de lectura, ¿sí? Yo les colocaba el ejemplo de que en este momento no podemos ver aquí la cantidad de partículas que existe entre el proyector y el tablero. Si logramos apagar y dejar una luz visible, un ambiente que podamos visualizar, aquí hay una cantidad de partículas que no torpedean la visualización de la llegada de la data y la podemos visualizar de manera casi correcta. Pero si ralentizamos la señal del desplazamiento de ese punto vuelto a este punto, automáticamente encontraremos una cantidad de fisuras. Así nomás logramos alcanzar a ver una cantidad de fisuras, ver acá, donde no se grafica adecuadamente la distancia de origen a su destino. La cuántica no va a pasar eso, no va a tener inconveniente. Entonces, este proceso de la transmisión de señal, seguramente que la cuántica va a tener otro entorno, va a tener otra distribución, porque para poder trazar y garantizar que el dato llegue con la misma capacidad, o sea, con el SIP. ¿El SIP qué es? El SIP es el concepto que en ciberseguridad se llama confidencialidad, integridad y disponibilidad, que permite que efectivamente que el origen del dato, sin transformación, sin modificación, sin consecuencia alguna, llegue del origen a su destino, en las mismas condiciones. Y es lo que permite precisamente estos elementos hoy en día con la computación cuántica. Acá vemos un ejemplo de comunicación desde diferentes dispositivos con diferentes tipos de señales, tanto alámbricas como inalámbricas, conectados de diferentes tipos de dispositivos, de smart, tabletas, computadores y demás características. Entonces, esto no nos afectaría hoy en día todavía la transmisión de la señal. Sigue siendo en esos dispositivos adecuados. Estas técnicas de transmisión, efectivamente, como lo habíamos visto, se establecen en dos conceptos, la transmisión de banda base y la transmisión en banda ancha. Cuando hablamos de una transmisión de datos en banda base,
significa que estamos hablando en un solo sentido de comunicación. De aquí para allá, un micrófono. Un micrófono solamente permite establecer una salida, más no un retorno. Cuando hablamos en un sentido de comunicación de banda ancha, una conexión supera pues la banda ancha en más de 1 giga, pero establecemos una comunicación bidireccional en 2 sentidos, de ida y vuelta, donde tenemos un retorno. Ya veremos que hay una comunicación conmutada y no conmutada y demás características, pero la banda ancha me establece una comunicación de doble línea, de ida y vuelta, ¿ok? Las técnicas de transmisión. Las señales, como les decía, efectivamente son las que tenemos en pantalla, que es una transmisión digital y una señal de tipo análoga. La señal análoga efectivamente se establece en un esquema de una pendiente, acá, y una derivada, ¿cierto? Para del punto A al punto B, donde esa pendiente y derivada encontrará las moléculas, las que estoy diciendo acá de esta transmisión, del elemento en que se esté transmitiendo. Un cable de cobre, en oro, en acero, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento va a establecer ese tipo de trámite. Pero este elemento, en esta señal, solamente se puede enviar voltajes y amperajes específicos. Un voltaje que determine una pendiente con un amperaje que me establece la distancia de la potencia de esa señal. Eso efectivamente es lo que hacen los electrónicos, los eléctricos, establecer la cantidad de amperios que podemos transmitir bajo la cantidad de voltaje con la que puede llegar, ¿correcto? Entonces por eso tenemos un cablecito de dos pequeñitos que tienen 2, 3, 4, 5 voltios o 12 voltios. Y vamos a aplicarle un cable y ya son 120, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señal digital solamente permite transmitir unos picos de 0 y 1, un negativo y un negativo, que se representan entre 0 y 1, no más. Por eso ustedes conocen los sistemas numéricos, que son los que aprendimos para poder establecer la comunicación de computadores. Los computadores solamente entienden el lenguaje binario, como ya bien lo saben. El lenguaje binario, que es el que se convierte cuando después de que uno ha hecho un aplicativo en un programa, en una herramienta de alto nivel, cualquiera que sea, Python, Java, etcétera, etcétera. Entonces, al compilarlo, lo estamos convirtiendo en lenguaje binario para que la máquina lo pueda entender y se transmita por este tipo de señal digital, ¿correcto? Y de manera curiosa, hoy en día la comunicación de las diferentes redes sociales establece una comunicación digital. Hay una comunicación que se perdió en la comunicación global. ¿Qué es la comunicación global? La comunicación global es la conexión de las diferentes redes, sin importar qué clase de red fuese, a nivel mundial. Hoy en día la comunicación es digital porque solamente lo que estamos enviando son datos en esa comunicación. Antes era conexión, hoy en día es comunicación. ¿De acuerdo? Bien. En ese orden de ideas tenemos efectivamente unos tipos de modulación. Los tipos de modulación de transmisión de datos establecen dos conceptos. Una transmisión de manera paralela y una transmisión de manera serial. Entonces, cuando establecemos una conexión de envío de datos del punto A al punto B, de manera en el mismo tiempo enviar varios datos, establecemos una comunicación paralela. ¿Dónde existe normalmente una comunicación paralela? Entre la máquina, el computador y la impresora. Siempre que enviemos a imprimir, estamos enviando datos de manera paralela. ¿Correcto? Bien. La pantalla efectivamente lo recibe, como ustedes ven ahí por la parte de atrás. Estas ya no son digitales, análogas, pero ya son digitales y nos reciben datos seriales. ¿Correcto? Entonces tenemos un envío de datos en bloque 8, 16, 32, que van todos al mismo tiempo, y a eso se le denomina una comunicación de transmisión paralela.
cuando enviamos los datos uno por uno, bit a bit, se denomina una comunicación serial, ¿correcto? Una ventaja es menos interferencias, obviamente, comunicación con la USB o el Internet. Cuando nosotros conectamos la USB o cualquier dispositivo, ahí solamente podemos enviar bit a bit. La impresora sí puede imprimir varios caracteres al tiempo linealmente, obviamente. Bien, el modo de transmisión, el modo de transmisión de los datos lo vamos a encontrar de manera simplex, half duplex y full duplex. Este proceso, efectivamente, cuando hablamos de una transmisión simplex, estamos haciendo una transmisión de un solo sentido, que sería una transmisión de banda ¿qué? Base, de banda base, ¿cierto? Entonces aquí estaríamos enviando solamente, por lo menos sería ¿qué? En una emisora de radio. Cuando nos están enviando la noticia, pues solamente tenemos una transmisión simplex. Está el locutor enviando y hablando sin que tenga la capacidad de comunicarse el receptor y responder la señal. Sería simplex, en un solo sentido, una sola dirección. La señal de envío de HAL duplex se establece la capacidad de poder enviar en los dos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá, pero no al mismo tiempo. Es la gran desventaja. Fíjense esos radioteléfonos, los walkie-talkies que teníamos en el momento determinado para jugar o para poder transmitir, solamente teníamos que obturar, oprimir un botoncito para poder hablar. Si el otro man al otro lado hablaba al mismo tiempo, no se ejecutaba ni se escuchaba la transmisión. Tenía que uno esperar y por eso eran las señales R o X o que para que el otro pudiera hablar después de que el otro hubiese hablado. En ese momento se llamaba HAL duplex. ¿Correcto? Entonces, cuando se puede enviar en el mismo canal, de aquí para allá y de allá para acá, pero no al tiempo. Hay que esperar que el uno hable para que el otro devuelva la conversación. Lo que no pasa hoy en día con el teléfono. En el teléfono, efectivamente, sería full duplex, señor. Exacto. En el teléfono, si hoy en día podemos hablar, efectivamente, de manera sincrónica, al mismo tiempo. Entonces tendremos comunicación bidireccional en el mismo de medios, ¿correcto? De esta forma se puede conmutar el uno y el otro y ambos pueden hablar al mismo tiempo, así no se entiendan el uno con el otro. Pero el canal puede enviar y enviar de un lado para otro sin ningún inconveniente. Entonces la forma o el modo de transmisión está en simplex, half duplex y full duplex. ¿De acuerdo? El simplex, efectivamente, se define como un concepto de los datos que incluye un solo sentido, una sola dirección de un emisor y un receptor, únicamente, en ese sentido. Las características, no hay posibilidad de respuesta, simplemente se envía, recibe y no hay una recepción. Algunos ejemplos de ellos, pues eso es el teclado de la computadora o televisión, el radio y demás características, que solamente nosotros vemos la señal, más no tenemos cómo hablar o decir no nos gusta o si nos gusta alguna característica. El HAL duplex, efectivamente, en su definición establece los datos que fluyen en ambos sentidos, pero solamente en uno a la vez, ¿correcto? En una sola dirección. Sus características no son simultáneos, no representa una comunicación bidireccional en los que podamos hablar. Ejemplo, pues tenemos una comunicación de radio como el walkie-talkie o el radioteléfono que se utilizaba antiguamente. Y el full duplex, efectivamente, tenemos en su concepto que se puede comunicar en ambos sentidos, en ambas direcciones. Como características, el uso es más eficiente porque pues, estamos aprovechando el canal al 100%. El hardware efectivamente es utilizado y garantiza una bidirección de comunicación en ambos sentidos. La comunicación telefónica y las redes de Ethernet, entre otras, y los switch, como ejemplos de estas características. Eh, el proceso de la comunicación, efectivamente, de los componentes de half duplex, full duplex y simplex establece una condición de dirección de datos
en ambos sentidos. En la simultaneidad, si es simultáneo, si no es simultáneo, o cuántos a la vez, y los ejemplos que efectivamente, como esa tablita no lo puede expresar. Las redes efectivamente tienen una tabla de este sentido para establecer cómo vamos a implementar la conexión. Hay redes de comunicación, de entre ellas las redes en anillo, como lo veremos más adelante, que solamente permiten transmitir en un solo sentido de comunicación, la anillo. Si hablamos de una red de tipo malla, pues la tipo malla establece una conexión sin ningún, bueno, con protocolo sí, pero sin ningún permiso de conexión. Si hablamos de una red de jerárquica como tipo árbol, pues obviamente estableceríamos una comunicación bidireccional condicionada. En ese sentido, como lo veremos más adelante. Entonces, el concepto efectivamente de la banda base establece una línea para que podamos transmitir en un concepto de redes, sin importar cómo esté diseñada la clase y la tipología. Recuerden que a partir de ahora, para hablar de redes, tendríamos clase de redes que establece la capacidad y la distancia y velocidad, y la topología, la arquitectura y la configuración que establezcamos para la conexión de diferentes dispositivos. En ambos, no importa la cantidad de dispositivos que se tengan o que se conecten, ¿ok? Bien, ahora que conocemos entonces ya los canales, las formas y los medios y la forma de transmitir, efectivamente, podemos ya iniciar a hablar de los que son las clases de redes. Bien, entonces de ese sentido, entonces ya hablaremos de clases de redes y tipos de redes. Cuando nos referimos a las clases de redes, nos referimos a la distancia, velocidad y capacidad. Clases de redes. Cuando nos refiramos a la topología, a los tipos de redes, nos referimos a la estructura, a la configuración, en cómo está armada y cómo está diseñada. Entonces, si hablamos de pronto de las clases de redes, efectivamente vamos a encontrar de clases de redes por su distancia, tipo LAN, tipo WAN, tipo MAN, tipo PAN, ¿cierto? Entonces, dentro de las redes comunes que tenemos actualmente, pues una de ellas, pues obviamente es el Internet, es una clase de red. Dentro de ella encontraremos clases de redes tipo LAN, clases de redes tipo MAN y clases de redes tipo WAN, ¿correcto? Entonces, las redes tipo LAN, como su sigla lo dice, son redes de área local, ¿correcto? Que están ubicadas en edificios, en oficinas. Esta sería una pequeña red tipo LAN. Si nos conectamos con el otro salón que está conectado a través de un servidor, sigue siendo tipo LAN, ¿correcto? Si ampliamos a una conexión a la otra sede de la sede 2, ya cambiaríamos de una sede, de una red, de una LAN a una MAN. O sea, ya tiende a ser metropolitana. Bien, entonces la otra clase de red se llama MAN, una red metropolitana. La red metropolitana ubica diferentes sitios de LANs. Entonces, en el edificio A tenemos 5 edificios. Del edificio número 1 hay una red LAN en todos los pisos, de 8 pisos cada uno. En el siguiente edificio igual, en el siguiente edificio, en los otros 5 edificios tenemos la misma estructura de 3 LAN, de una LAN en cada uno de ellos.
con 100 o 200 máquinas en cada edificio. Pero si me quiero conectar a otro punto equidistante, por lo menos la fiscalía en la 26, con la fiscalía en la 127, con la fiscalía en Usaquén y otra fiscalía en Usme, entonces ya tenemos diferentes puntos en una equidistancia que me representa ya una comunicación más amplia. Esa comunicación más amplia se llama una red MAN. ¿Ok? Entonces, pregunto, compañero, ¿la MAN de qué está compuesta? ¿Vale, perdón? La MAN, la red y clase de qué está compuesta? Compañero, la última chica. Está compuesta por varias redes. Correcto. Entonces, la red MAN está compuesta por más de una red LAN, obviamente. No puedo decir que un punto específico de una MAN me conforme una MAN, porque no estaría unido. Para que se convierta en MAN, tenemos que estar conectados del punto de Usaquén al punto de Chapinero, mínimo. Y de ahí podemos tener otro punto al punto eh, de la 127, por decir algo. Si se sale del entorno de la ciudad, ya no es una red MAN, como la red LAN. Cuando en un edificio tiramos un cablecito para la siguiente casa, ya no es una LAN. Por defecto se convierte en una MAN, por el solo hecho de haber tirado un cable de este edificio, de esta casa, a la casa del vecino. Automáticamente pasa a ser una MAN. Si mantenemos, no importa qué topología tengamos acá por dentro, no importa. Al derecho o al revés, sigue siendo una red LAN, ¿correcto? Si es entre 5 salones acá internamente, sigue siendo LAN. Si es entre 5 pisos, aquel mínimo puesto, sigue siendo LAN, ¿correcto? Pero si ya paso del edificio 1, que tiene 5 pisos con 300 máquinas, al edificio 2, automáticamente se me convierte en ¿qué tipo de red? ¿Qué clase de red? WAN. No, mentira, WAN. MAN. Red de área metropolitana. Bien. Cuando estructuramos ya una red de una ciudad a otra, automáticamente entonces tendremos una red WAN de Cali a Bogotá y demás características. Entonces, ese ejemplo así sencillito, que es el que vamos a comenzar a hacer en nuestro paquete tracer, solo pintar esos servidores y esa distribución. Ya lo haremos de pronto mañana o pasado mañana. Pero quiero que conozcamos básicamente, nos toca otra semana, el paquete tracer, importante. Bien, topologías. Entonces, compañero, ¿qué nos representa la topología? ¿Qué nos indica una topología de red? Una estructura. Muy bien. El diseño, la arquitectura, el dibujo, la forma. Eso me indica que tiene una topología específica. Y tendremos varios tipos de topología de redes. Una topología de red no tiene más que una capacidad de distancia más de 100 metros. ¿Sí? La red LAN tiene una capacidad de, digamos, de un edificio de distribución de 4.000, 5.000 metros. Todos así, obviamente. Claro, cuando ya vayamos avanzando un poco más, tendremos que aprender si hacemos una conexión serial o una conexión, horizontal o una conexión vertical, ¿correcto? Y ya miraremos para qué diablos. ¿Cómo afectaría el switch o el router dependiendo del tipo de topología que hay implementada? ¿Y qué es la topología? Como dijo el compañero, es la forma, la figura, la distribución. Entonces tendremos una red simple, básica, que establecemos dentro de las clases de redes
tipo PAN. Acá tenemos tipo PAN, que es una conexión casera, donde podemos conectar una cámara al portátil, el portátil a una impresora a un desktop, del desktop a un control, a un televisor, etcétera. Unos productos básicos elementales que no consumen bastante capacidad de datos, ¿correcto? Entonces, y que no requieren tampoco de una IP de comunicación, sino simplemente de conexión. Gran importancia que vamos detectando entre comunicación y conexión. Mientras que la comunicación nos obliga a tener una IP, en la conexión simplemente un puerto de conectar, el puerto que ustedes ven por los diferentes computadores. Bien, la conexión LAN, como se dan cuenta, no importa su distribución, si horizontal o vertical, y cómo está localizada dentro de un edificio, puede conectarse automáticamente a una WAN de manera directa para estar conectado dentro del Internet de comunicación. La comunicación MAN es una comunicación dentro de una ciudad. No importa la ciudad, puede ser un pueblo grande o puede ser una ciudad grande. O pequeño, perdón, un pueblo pequeño o una ciudad bastante grande. Mientras que no se salga de ese entorno, podemos hablar de un pueblo como Zipaquirá. Entonces, si es un pueblo de Zipaquirá y tenemos varias oficinas de postal, 2, 3 puntos, entonces tenemos una MAN conectada. A pesar de que es pequeño el pueblo y tenga 500 habitantes o 300 habitantes y unos 100 computadores conectados, sigue siendo una MAN, porque estamos dentro de una ciudad específica. No importa que sea Bogotá, ya con 10 millones de habitantes y 3 millones de máquinas, mientras que no nos salgamos de este entorno, sigue siendo MAN. Cuando ya me quiera conectar Bogotá con Zipaquirá o con Cali, automáticamente pasaríamos a una conexión de tipo WAN, que sería esta. Entonces la WAN ya va de ciudad a ciudad, o puede ser intercontinental. La WAN aguanta para conectarme del país A al país B sin ningún inconveniente, ¿correcto? De continente a continente. Y obviamente, al final de la historia podemos ver una combinación de todas las redes, que es lo que ocurre actualmente, funcionando y trabajando de manera armónica y de manera sincrónica. Y por eso es que teníamos que conocer previamente el tipo de transmisión que se puede hacer. Entonces tenemos una transmisión inalámbrica, alámbrica, ¿cierto? En las diferentes conexiones de la clase de red, MAN, LAN o WAN, ¿correcto? Dice que la WAN nos da una configuración de comunicación intercontinental. La MAN nos da una conexión de una comunicación metropolitana o de ciudad. Y la LAN, pues, de un edificio exclusivamente. No importa. Por eso hablamos acá de una conexión dentro de una linealidad horizontal o vertical. Esta conexión que tenemos acá en este salón, ¿cómo sería? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Vertical sería de un piso a otro. ¿Ok? Bien. Y es importante tenerlo porque el switch que reparte de aquí al siguiente piso tiene que recibir un solo punto de transmisión que venga. No puede ser aquí tenemos 30 máquinas. Si saco un cablecito de un switch que llegamos acá, estoy inventando, y de ese switch me sale el punto 31 y lo llevo a la sala de allá, automáticamente la sala de allá no tendría repartición de la señal. Entonces, habría congestión y la saturación de la capacidad de la banda ancha, pues no tendríamos internet. Por eso ustedes pueden navegar y hacer una prueba de testing donde la capacidad de la banda ancha de esas máquinas es la misma capacidad que tenemos del puerto del servidor de entrada, porque estamos siendo distribuidos y estamos replicando la señal. Bien, en las topologías, entonces encontraremos efectivamente, en las topologías encontramos las diferentes estructuras, formas y figuras de las redes. Acá encontramos una figura tipo bus, donde todos los computadores, los nodos, se conectan a un mismo cable, ¿verdad? Y aquí efectivamente no importa cuál es el servidor, cualquiera de ellos puede ser servidor.
Es una red que se utiliza para establecer una condicionalidad de comunicación. Entonces, a pesar de que no depende de que el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dependa del anterior, sí dependerá de que efectivamente exista un fluido constante dentro del cable principal. Entonces, cuando algún punto de estos está fuera de línea, ese punto interfiere en la comunicación de los demás. ¿Ve? Entonces, puede interrumpir la comunicación, no puede interrumpir la transmisión de datos, puede interrumpir la garantía y la fiabilidad de los datos. Porque yo puedo mandar una carta, pero me puede llegar media carta. Puedo mandar una letra, pero me puede llegar una letra distorsionada. Puedo mandar la A, pero me puede llegar la B, por culpa de un punto que está generando ruido y señal equivocada. ¿Ok? La red tipo estrella. La tipo estrella, como se dan cuenta, tiene un centro de control de administración. Ahora, estas figuras de topologías son físicas, no lógicas. Cuando hablo de una figura física, es porque es la imaginación cómo se va a conectar el cable, porque seguramente que en ningún edificio podremos dar exactamente esa figura, o la figura tipo estrella. Pero sí me he encontrado con ingenieros, cuando los pongo a prueba, monten una red tipo estrella y buscan cómo colocar en ese salón un computador central y todo el pulpo. Entonces dice uno, no, este no sirve ni para el baño. Es mejor que se vaya. Entonces, ¿por qué? Porque es apenas una distribución, física, más no lógica. Yo puedo colocar mi servidor mi router principal en esa esquina. Y de esta esquina saco, así como está en este instante. No, aquí no está. Pero puedo colocar aquí un router, un armario, y acá saco todos los cablecitos que necesite, distribuyéndolos para cada uno de ellos. Me quedaría automáticamente una conexión, una topología tipo estrella. Si fuese bus, tiraría un cable, yo tiro hacia alrededor, que me vaya así, por todos, pero conectado constante, lineal. Si fuese bus. Y si es en estrellas del router o el servidor que coloque acá, saco 31 puntos o cantidad de puntos según máquinas tenga en el punto. Inclusive, podría llevar de este mismo punto, de este mismo router, un punto a otro salón. ¿Sí? Pero pues dañaríamos la topología tipo estrella automáticamente. Lo que haríamos es simplemente duplicar. ¿Ok? Sacaríamos de un punto acá, de este router, a otro switch en el otro salón. Y de ese salón de un switch a otro salón. Y podríamos ampliar y duplicar la señal. Porque si yo lo saco así linealmente, automáticamente pasa lo que pasa en la casa. A la casa me llegan 100 gigas y a medida que tenga máquinas o aparatos conectados, pues me va disminuyendo la capacidad. Y sobre todo cuando estoy conectado alámbricamente o el Wi-Fi. Entonces, todos conectados ustedes cuando se logran conectar acá por Wi-Fi, piensan que la señal es muy degradada, muy lenta, se pierde constantemente y se cae constantemente. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudiantes conectados al mismo IP. ¿Ve? Entonces, ese IP tiene una capacidad para 100 gigas. Y entre cada estudiante que llegue se conectará y va dividiendo. Se conectan dos, pero reparte 50 y 50. Se conectan tres, reparte 30 y 30 en promedio y así sucesivamente sigue distribuyendo la carga. Habrá un momento en que efectivamente la capacidad se llena y al repartir queda 0,0 para cada uno. Y por eso es que se cae la señal, se pierde la señal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Anillo. También, esta es una configuración, no es que sea lógica, yo no voy a hacer aquí una mesa redonda para hacer una topología tipo anillo, no, sino que simplemente puedo colocarlo aquí, aquí coloco otro, allá coloco otro, y de allá lo conecto acá, ya hice la conexión lineal. No tiene que ser esta figura física, ¿ok? Tengo que armar una figura lógica, ¿de acuerdo? Pues la representación. Aquí dependemos de una conexión continua y constante.
Acá fíjense que tengo un punto muerto, pero sigue habiendo comunicación. Acá, en esta conexión, tenemos que todos estar trabajando. Este tipo de conexión lo utilizan mucho, por lo menos en los impuestos, para que el usuario llegue de estación en estación sin pasarse un punto. Porque a la hora el usuario avispado que quiere pasar al último ventanilla. Pero para saber qué pasó por todo el recorrido de verificación, de chequeo, de entrega y demás, tiene que haber pasado ventanilla por ventanilla. O sea, acá. Y fíjense que una ventanilla de un banco no está en anillo. ¿Ve? O de los impuestos. En árbol ocurre lo que efectivamente en jerarquía. Para que este nodo, este PC, el último de acá, se pueda conectar con este nodo, con este punto, tiene que pedirle permiso en escalera a sus nodos primarios. ¿Correcto? Entonces, si él se quiere conectar del 1 al 3, tiene que pedir permiso solamente a este para llegar acá. Si él quiere conectarse con este que depende de otro punto primario, entonces tiene que pedir permiso a este, a su vez al principal y a su vez en este orden de ideas para darle prioridad de comunicación. Lo que sería una comunicación como tipo ejército, o bueno, para inclusive tipo gubernamental. Desde el ejército se ve más porque efectivamente el soldado ve pasar al coronel el coronel, ¿qué más? Y el capitán todos los días, pero jamás se puede comunicar con ellos. Si se llega a comunicar sin pedir el permiso del sargento, del siguiente al mando, automáticamente lo ponen en un castigo. Eso pasa en el ejército. Comunicación puntual, punto a punto. Tipo malla. Bueno, aquí el servidor, ¿cuál sería? Obvio, el de arriba, ¿cierto? Ese sería el servidor, el que tiene la administración de todo el ejercicio. La malla, como ven, se puede conectar unos con otros y otros con uno sin ningún inconveniente. No habría permiso ni protocolo estándar. ¿Cuál sería el servidor? Cualquiera de ellos puede ser el servidor. Claro, para ser servidor tiene que tener ciertas condiciones específicas. ¿Sí? Ojo, yo puedo colocar una máquina de esas como servidor, pero esa máquina tiene que tener las condiciones específicas. Doble anillo. ¿Sí? Cuando hablamos de una conexión tipo doble anillo, se refiere a que efectivamente hay dos cables de comunicación en el mismo sentido. La ventaja es que cuando falla un anillo, el otro sigue transmitiendo sin ningún inconveniente. Entonces, cada uno de esos nodos se conecta fácilmente al siguiente. Bueno, una prioridad es que cuando estamos en anillo simple o doble, hay que esperar que la conexión de un punto termine. Si hubo alguna petición. ¿Ok? Y la mixta es revolver cualquier clase de topología, sin importar cuál. Entonces, aquí viene lo que estamos hablando. La topología física es la distribución como lo queremos ver que supuestamente quedaría, lo estamos viendo anteriormente en esta lámina, la física. Eso sería una figura física, que al verlo acá ya en la distribución, acá tendríamos bueno, aquí dice estrella, tipo estrella, todos pegados al mismo roster. Tipológica tipo bus, aquí están todos pegados al mismo cable. Tipológica tipo anillo, aquí está, miren, todos llegan a un punto hasta ver el círculo completo. Como lo que llaman circunvalar. A pesar, si decimos que es circunvalar, es porque supuestamente rodearía a Bogotá. Pero ustedes saben que no pasa eso, no llega sino por allá como hasta la 100, no mentira, como hasta la 89 y ya se acaba la circunvalar. Entonces no es circunvalar, pero bueno, se llama circunvalar. Entonces, algo circunvalar es porque rodea todo, no importa la figura, no importa la parte física, es la parte lógica. Entonces tenemos un comportamiento de tipo físico y un comportamiento tipológico, ¿ok?
El tipo lógico no representa la figura, representa la teoría. El punto físico representa la figura y la teoría. No lo olviden. Tipos de redes atendiendo del diseño o la subred. Cuando hablamos de una subred, efectivamente establecemos una conexión de aquellos nodos que pueden ser administrables dentro de la misma red. Entonces, una conexión de red establece una comunicación de punto a punto. A eso se le llama una comunicación dedicada. El tipo malla, efectivamente, que es una comunicación que puede ser dedicada dependiendo el tipo de nodo, perdón, el nodo que tome como servidor para el control de la red, sin importar. Este puede ser malla, como está compuesto. Este puede ser malla, como está compuesto. Fíjense que aquí tengo una conexión tipo G. ¿Cuál sería este modelo? Árbol. Este sería árbol, anillo, bus, estrella. ¿Cuál sería? ¿Dijiste anillo? ¿Anillo? Anillo. Sí, es un anillo, efectivamente. ¿Porque es físico o lógico? No. Lógico, ¿cierto? Muy bien. Bien. Entonces, para que tengan en cuenta los tipos de redes que atienden los diseños de las subredes, establecer es la configuración de las topologías dentro de las clases. Ejemplo, en una red LAN tendríamos varias topologías, o sea que tendríamos varias subredes, ¿de acuerdo? A eso es la conceptualización. Bien, características específicas de cada una de ellas. Una red PAN tiene una conexión más o menos de 10 metros en promedio. Establece una conexión vía Bluetooth o IEEE, que es una conexión inalámbrica. Una red LAN establece una conexión menor a 10 kilómetros en promedio. No importa la cantidad de elementos. En la red PAN se permite tener un elemento por dispositivo diferente, o sea, un teléfono, una cámara, una nevera, uno por cada dispositivo. Cuando repetimos los dispositivos, tenemos problemas de comunicación de IP. En la red LAN se define una característica de velocidad hasta de 1000 megabytes por sobre segundo. La diversidad de topologías puede estar dentro de la LAN. Una LAN puede tener topologías estrella, malla, anillo, etcétera, entre otras características. La red MAN es inferior, menor o igual a 100 kilómetros en promedio. La MAN son redes de difusión e extensión bastante grandes, que están compuestas por redes LAN y, ejemplo, se ubica bastante en los elementos de 802.6 de QVD, que significa la capacidad de transmisión. Y la WAN tiene una comunicación mayor a cientos de miles de kilómetros, o sea, es infinita. Aquí no hay una distancia exacta. Como de aquí a la Luna, como de aquí a Nueva York, no importa, sigue siendo WAN, perdón. Tampoco importa la topología que tengamos internamente. Entonces, una topología física estrella y una topología física lógica en malla, ¿ok? Recuerden que las topologías nos establece la distribución, la configuración y la figura que se quiera armar entre ellas. Podemos establecer una conexión de una combinación de redes híbridas en topologías y en clases de red. No importa si combino una WAN con LAN y MAN o una LAN con una estrella o con un anillo. Son ya una combinación de diferentes configuraciones y distribuciones. Las clases me dan las distribuciones y las distancias. Las topologías, la figura. En procesos de conexión, ya habíamos hablado que teníamos varios conceptos.
entre ellos los términos de capacidad de envío, de recepción y distancia. Entonces vamos a encontrar conceptos tales como ancho de banda, es la capacidad que tiene una red para transmitir los datos. Entonces, ya, si ponemos esto ejemplo en una autopista, es la capacidad de cuántos carros pueden viajar al mismo tiempo por el mismo canal de pavimento. Entonces pueden viajar 4, 8, 16. Bueno, aquí lo tenemos y lo más grande es que 16 por Manizales. Bien. La Panamericana. La Panamericana puede viajar 16 y 16 al mismo tiempo. Pues, la Americana llegando a Panamá, porque aquí en Bogotá solamente sería 8 y 8, lo máximo. Entonces, a eso se le denomina, como hemos dicho, banda de ancho de banda. El throughput se refiere a la tasa promedio de datos o mensajes que han sido transferidos. Hablamos del ejemplo de las empanadas. Entonces, una señora tiene capacidad para producir 100 empanadas, pero solamente después de la fritada y todo el cuento y haber hecho la empanadita, le quedaron 90. Entonces, esa capacidad de poder haber solo terminado 90 empanadas, o de haber enviado, no, enviamos 100 bits, de los cuales solamente llegaron 90. Entonces, solamente se llama el throughput, capacidad total de lo que me llegó. ¿Y qué es el output? Es la cantidad de bits de información utilizada o efectiva. Entonces, en el caso de las empanadas, tenemos capacidad de producir 100, pero solamente me quedaron 90 y de las cuales solamente logré vender 30. Entonces, mi output es de 30, ¿correcto? Por alguna razón, porque se rompieron, porque no les gustó a la gente, solamente vendí 30 de las 90 y de las 100 que tienen capacidad, ¿correcto? Entonces, fíjense, ahí tenemos el ancho de banda, el throughput y el output. ¿Hasta ahí queda claro? ¿O alguna pregunta? Bien. Otro concepto, efectivamente, de las redes, hablamos de un hosting y una subred. Cuando hablamos de un hosting, ¿a qué nos referimos, compañero? Pues si quiere leerlo, ahí está el concepto. Máquinas que ejecutan procesos de usuario o aplicaciones. En esta definición se incluyen los mecanismos de acceso a la subred. Bien, entonces los hosting vienen siendo los administradores, los que gobiernan la distribución de la comunicación de todos los PCs o puntos de conexión. Ellos son los que determinan la capacidad, qué pueden conectar, qué servicio y qué recurso, el hosting, ¿ok? Es el punto central. Cuando ustedes escuchen la palabra nodo, se está refiriendo al punto de encuentro de diferentes señales, ¿ok? El nodo es un punto de encuentro de diferentes señales de diferentes redes, ¿ok? Y la subred es el mecanismo que permite el paso de información de un hosting a otro. Entonces, cuando hablamos de conectar el hosting de Nueva York con el hosting de Bogotá, pues obviamente tenemos que tener un negociador, un intermediador. Ese intermediador es lo que se le denomina una subred. Obviamente que ese apenas es un aparatico, un elemento, un puerto que facilita ese traspaso de comunicación, porque cada uno de esos hosting tiene diferentes protocolos. Recuerde que ya dijimos que era protocolo. ¿Un protocolo qué es, compañero? El último. No me diga que no sabe, Dios mío. Exacto. Un conjunto, los pasos a seguir, un conjunto de reglas y normas. Ambas. Recuerden que una norma y las reglas son diferentes, pero en este caso aplican. ¿Ok? Bien. Acá tenemos las diferentes clases de redes que hemos venido hablando. La red de área personal es una red de PAN, que es muy caserita. Una red de área LAN,
¿cierto? Que permite conectar todos los pisos de un edificio o los cuartos de una casa y efectivamente, dentro de un solo punto. Las redes tipo LAN pues puede distribuir en diferentes características, son conmutables. Podemos encontrar redes de área local inalámbricas, WLAN, que solamente montamos una red de solo portátiles o solo desktop con tarjeta inalámbrica. Esa es la red WLAN. Las redes de área de campus como CAN la utilizan bastante en las universidades. Digamos, si vamos a la Universidad Nacional, allá tenemos una red CAN. No tenemos una LAN, sino una CAN. Porque son diferentes puntos dentro de una sola área. En la sabana, bueno, así sin espacios como ese estilo. Tendremos también redes tipo MAN, ¿cierto? Que están combinadas por las LAN y las CAN. La WAN y la SAN, redes de almacenamiento que efectivamente únicamente su propósito específico es el de almacenamiento de datos, las tipo SAN, que son tipo clase LAN. Redes de área local óptica positiva, o sea, las POLAN. Esas POLAN efectivamente establecen una combinación de redes LAN, se integran a los diferentes servidores a través de comunicaciones de Wi-Fi o de inalámbrica o alámbrica, ópticas. Las EPN, red privada empresarial o los VPN, que son para conectarse de un usuario con un banco, ¿sí? Entonces, para hacer una transmisión, una conexión, un retiro, lo que sea, de cualquier parte del mundo, al conectarse con su banco, utiliza automáticamente un VPN a través de una red EPN. Bueno, ahí está, y la red privada VPN. Bueno, hasta mañana que vernos. Porque mucha información. No, que eso es básico. No. Además, ya habéis visto todo eso. Voy a llamar lista. Que son de séptimo o cuarto. Sexto. Lo del glosario. Lo modificamos. Es que el glosario ya se cerró, será hasta el primero. Voy a abrirlo para que cierre hoy nuevamente. Bueno, lo voy a correr la fecha, para que lo puedan subir. ¿Listo? Se cierra hoy ambos, lo voy a dejar para que cierren hoy a medianoche. ¿Listo? Ambos. Dios mío, toca entrar a la página. John Alexander. No vino John Alexander, no. ¿No vino? Por favor, digan presente para poderlo escuchar. Bueno, él vino. Cárdenas Yadir. Presente. Arnulfo Alejandro. Ángel. Ángel Daniel. Donado Ríos. Galván Porras. Hernández Márquez. Jiménez Peinado. Flores Luisa Milena. Rico Sebastián. Escobar José Gabriel. Núñez John Dave.
Ramírez Núñez. Yo, presente. Recuerde que las fallas ahora pesan bastante, ¿no? Tengan en cuenta eso. Rodríguez Noruega Mateo. Bernal Jessica Juliet. Eliana Alejandra. Oyala Samuel. Oyola Samuel. David Felipe. Deison Orlando. Eso era sistemas, software. Juan David. Sí. Juan David. No vino. Jesús Alejandro. Felipe Alexander. Catherine Giselle. Edwin Santiago. Sergio Alejandro. Eric Santiago, profe, Eric Santiago. Pero ya voy. Ya me puse falla. Sergio Alejandro. Presente. Carvajal, ¿sí? Sí, señor, Carvajal. Castillo Torres. Huacaita Castro. Yuli Valentina. Alessandro. Juan Manuel. Eric Santiago. Eric Santiago. María Fernanda. Hernandarío. Juan Nicolás. Presente, profe. Sergio Alejandro. Presente. Sergio Alejandro. Presente. Tú eres que al fin. Jamer Santiago. Tú eres Sergio Alejandro. Jamer, tú eres tú, ¿cierto? Listo. Gabriel Ricardo. Cardoso Juliana. William Jaime. Luciana Valentina. Felipe Steven. Juan José. Smith Sebastián. ¿No ha llegado? ¿Retirado? Ah, sí. Juan Sebastián. Jason David. ¿Retirado? Ah, sí. Juan Camilo. ¿No vino? Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? No, Miguel Ángel. ¿Quién es Miguel Ángel? Pablo Esteban. William Andrés. Rubén David. Cristian Yesid. Alejandro Viola. ¿Listo? ¿Faltó alguien? Jason David.